Hoy vamos a hablar de eso que Leandro considera imposible. ¿Cómo ganarle al estatismo? En realidad lo que buscamos los libertarios no es más que algo que todo el mundo quiere o dice querer, ¿sí? Es la ampliación de una esfera en la que hoy miles de millones de personas ya están cómodas. La esfera de la interacción voluntaria entre seres humanos. Hoy, la mayoría de las personas se indignarían si el gobierno intentara imponerles un estilo de ropa, una determinada dieta, Con ni quién hablar, casarse. claro, una pareja, un trabajo, un club social, etc. O sea, se acepta generalmente que en estas cuestiones la soberanía individual es y debe ser inviolable. Pero si vos te animás a sugerir que ese mismo criterio puede ser perfectamente aplicable a otros aspectos de la vida social, ¡boom! De golpe se te considera un fanático, un loquito, un utopista, ¿sí? Entonces, de golpe los sacerdotes del estatismo, por así llamarlo, se indignan. Se ponen en guardia y te tiran con todo el arsenal mitológico que ya conocemos. Eso en el mejor de los casos. Esto es si primero fracasan a la hora de marginarte o ridiculizarte. Porque no sea cosa que a alguien se le ocurra prestar atención realmente a tus argumentos y empiece a cuestionar el relato. ¿Cuál es el relato? La idea de que una casta de burócratas, totalmente aislados de la competencia, tiene un conocimiento superior y que este conocimiento es inaccesible a los meros mortales como nosotros y que si no obedecemos sus mandatos vamos a caer en el caos. Pero fíjate que aún los que aseguran que la intervención estatal es fundamental para que la sociedad funcione, ¿sí? Para mantener, digamos, la convivencia pacífica, viven en permanente contradicción, ellos. Porque en la práctica se comportan como si no creyeran en lo que ellos mismos dicen. ¿Sí? Un ejemplo. Ellos mismos tratan de evitar el sistema de justicia estatal a toda costa. Porque saben que es caro, que es lento, que es impredecible. Y si pueden buscar, en cambio, minimizar el conflicto, o en el peor de los casos, llegar a acuerdos extrajudiciales, lo hacen. Otro ejemplo. Al mismo estatista, cuando ve que, pongamos, un tipo vende panchos, hot dogs, y las salchichas están llenas de hongos, digamos, ¿no? No le importa si tiene un cartelito que dice que está autorizado por la superintendencia de carritos de pancho. Se aleja y compra en otro lado. En otras palabras, participa en el mercado votando con su dinero. Esto es lo que nos dice él con sus actos. Por eso se hace un gran esfuerzo para que la gente no tome conciencia de esas contradicciones. Entonces, en general, ¿qué es lo que se hace? Es apelar al miedo a lo desconocido. ¿Sí? El famoso ¿quién va a construir las rutas? ¿Sí? Que es la versión todavía aceptable del quién nos va a vestir y alimentar, que es lo que está vigente todavía en las tiranías comunistas que quedan, ¿no? Y si eso no alcanza, ya la versión más sofisticada es apelar a la sacralidad del contrato social. Esa especie de documento invisible, impalpable, que nunca nadie firmó, pero que es el último mito en pie al que se abrazan los estatistas. Y como es el último realmente, ¿no? El último porque se agotaron todos los demás, lo defienden a capa y espada. A pesar de que no hay nada más absurdo que la idea de un contrato social imaginario, que además Ya la casualmente palabra contrato ya te dice que, ¿no? exacto, Debería ser un acuerdo entre partes. y casualmente beneficia a los que lo imaginaron, o sea, a los que lo han imaginado por nosotros. Sin embargo, fíjate que los zurdos se ríen de los teólogos, ¿sí? Como si sus ideas fueran un ejemplo de coherencia. Entonces, ¿qué hacer? Una cosa que Sí, quería agregar. Si vos de golpe ves una publicidad o mucha gente, muchos progres, ¿no? Se quejan de las publicidades invasivas o de los monopolios. Vos imaginate una empresa que, por ejemplo, viene a tu casa,
viene a tu casa, entra y te dice, tenés que comprar este producto, tenés que comprar este otro y tenés que comprar este otro y sí o sí me tenés que pagar. O sea, te deja toda una serie de cajas con cosas que vos no pediste y encima las tenés que pagar sí o sí. Eso es el Estado. O sea, es cualquier persona ante una situación así, frente a una empresa privada, diría, esta empresa me está abusando de mí, está queriendo imponerme algo que yo no pedí. Bueno, el Estado es eso, o sea, te impone cosas que nunca pediste, que nunca quisiste comprar, pero las tenés que pagar y encima la calidad es tan mala que después tenés que apelar a una empresa privada para obtener lo mismo. La diferencia es que el tipo que te quiere vender eso no tiene un uniforme. Está bien, pero la empresa privada solo se fija en su propio lucro y en cambio, obviamente, es una idea falsa, ¿no? En cambio, el Estado lo hace para que sea inclusivo y que todos estén. Y bueno, los resultados de cuán inclusivo es los vemos, donde esto obviamente se implementa con mayor, digamos, con mayor firmeza. Son países donde la mayoría de la gente está incluida en la miseria y los políticos son multimillonarios. No, y encima después desde el Estado vienen las leyes antimonopolios y las leyes de defensa del consumidor. Claro. Pero ¿no? todo esto se basa en la idea de que ellos son los, como dice acá el abogado del diablo, que ellos son los que piensan desinteresadamente en el bien común, mientras que todos los demás, o sea, los que verdaderamente aportan valor a su prójimo, son egoístas, son avaros, son gente de una casta inferior que hay que mantener en la vergüenza, ¿sí? Hay que desautorizar, hay que controlar y obviamente hay que exprimir, que es el objetivo último. Entonces tenemos que probar nuevas estrategias. Creo que hoy tendríamos que estar centrándonos principalmente en herramientas que es que en caso de adoptarse masivamente, las criptomonedas pueden resolver esto de una manera inesperada, ¿sí? Cortar el nudo gordiano. O para usar otra referencia mitológica, pueden ayudarnos a matar de hambre al Leviatán. Pero no enfrentándolo directamente, sino apelando a los incentivos, al instinto de autopreservación de la gente, ¿sí? Sin tener que ganar una batalla intelectual, ni cultural, ni política. Como decías la otra vez, o sea, en vez de atacarlo o hacer la guerra contra el Estado, sería ignorarlo. Sí, y quitarle el alimento. Eso no significa que tenemos que abandonar otras estrategias como el debate público, o tratar de influir políticamente a nivel local, o, ¿por qué no?, buscar la separación radical, territorial. Esto, al fin y al cabo, los países actuales casi todos vienen de una separación. Me parece que el error es no usar el arma más poderosa que tenemos. Las criptomonedas ofrecen hoy la posibilidad de una separación radical también, pero accesible a todos, ¿sí? Una especie de quebrada de Galt. No sé si me siguen con la referencia, pero la quebrada de Galt es un lugar en el cual se terminan refugiando los emprendedores, ¿sí? Que en una sociedad gobernada por estatistas furibundos se ven obligados a huir, ¿sí? Para después volver a reconstruir esa sociedad, en una famosa novela de Ayn Rand. La novela de Ayn Rand de La rebelión de Atlas. Esto es un lugar que está localizado geográficamente. Creo que las criptomonedas nos dan la posibilidad de enfrentar al Leviatán sin los riesgos de una localización geográfica. ¿De qué manera? Apuntando a la unión entre moneda y Estado. No hay nada más radical que la separación entre moneda y Estado y nada más efectivo para matar de hambre al Leviatán. Y ese tiene que ser el objetivo, porque si no, la bestia se recupera y no demora en recuperarse, ¿sí? El estado mínimo suele convertirse en estado máximo. Dos ejemplos paradigmáticos son la antigua Roma y Estados Unidos en la actualidad, pero hay muchos más. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la portentosa capacidad del mercado para crear riqueza. En presencia de un Estado que conserva la capacidad de apropiarse de cada vez más riqueza implica más Estado. Y gradualmente
menos libertades y por lo tanto menos riqueza. Este es el ciclo. Tengamos esto presente, porque después del próximo colapso económico, que no creo que esté muy lejos, solo vamos a poder impedir el crecimiento del Estado si antes logramos quitarle el monopolio de la moneda.